Otro de los temas fundamentales que vienen en la ley de hidrocarburos, que se combinan con la ley de inversión extranjera y la ley de asociaciones público-privadas, es el tema de los contratos privados a través de los cuales se pretende dar las tareas o actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Si no se corrigen las enormes desventajas que dejan a Pemex con respecto a las petroleras privadas, se provocará la muerte de nuestra petrolera principal, habrá un impacto muy negativo en las finanzas públicas y se perderá una enorme riqueza que con ella pudiéramos sacar a México del subdesarrollo, además de algo muy grave que es la pérdida de nuestra soberanía energética. En los contratos, primero hay que decir que las concesiones petroleras han estado prohibidas desde 1939 y la reforma de diciembre no modificó esa prohibición y que ciertamente se permitió a los particulares a través de contratos, pero contratos que no impliquen el otorgamiento de una concesión. Una concesión es la cesión a un privado del derecho de recibir renta petrolera, y eso sería violatorio de la Constitución. Es decir, un contrato con particulares es o no una concesión si se transfiere o no renta petrolera. Lo primero que llama poderosamente la atención en la ley de hidrocarburos es que no se definen los contratos a los que se refiere el decreto constitucional. Se deja a criterio de la Secretaría de Energía que aplique qué tipo de contrato en cada área contractual. Si no se definen los distintos tipos de contratos en la ley, no queda clara su denominación, entonces queda a total discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía determinar qué tipo de contrato. Pero el artículo 4 transitorio del decreto constitucional establece los contratos: contrato de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y licencias. Y en el caso de las licencias, una característica que pone la Constitución es que estos contratos deben de servir, y subrayo, deben de servir para maximizar los ingresos para la nación. La ley de hidrocarburos no cumple con esta disposición constitucional, no define los contratos, no regula suficientemente los contratos, deja a discrecionalidad del Ejecutivo decidir las características de los contratos, también deja a discreción decidir el tipo de contrato para cada área contractual. Es mucho lo que hay que decir de los contratos, pero quiero detenerme en un concepto que es el de la utilidad operativa. Esta definición de utilidad operativa y parte de aparece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ahí el concepto de utilidad operativa es la que resulta de restar al valor contractual de los hidrocarburos extraídos las regalías, los costos, los gastos, las inversiones. Lo que queda se llama utilidad operativa. Dicho de otra manera, la utilidad operativa es donde se regresan al inversionista sus costos, sus gastos, sus inversiones, las regalías, y esto se llama recuperación de costos. Los contratos que están estipulándose en la ley de hidrocarburos se refieren a la recuperación de costos. Pero la Constitución estableció que los contratos sean para que el Estado obtenga los mayores ingresos, no para que pierda ingresos. Y con este tipo de contratos se está perdiendo. Pero además se dijo que se le daría a las transnacionales contratos para que las transnacionales invirtieran en México recursos. Y aquí se dice que se les va a regresar
su inversión, sus costos, sus gastos y además hasta las regalías que le pagan al Estado. Entonces, ¿para qué se las pagan si de todas maneras se les van a regresar? Y hay otro concepto fundamental que dimensiona el tamaño de la privatización, que es el valor contractual de los hidrocarburos. El valor contractual de los hidrocarburos es el producto de multiplicar el volumen producido por el precio del hidrocarburo. Es un valor, es una renta extraordinaria, un valor de todos los hidrocarburos, petróleo, gas, condensados, etcétera. Pemex en 2013 facturó 135,000 millones de dólares, o dicho, 1,330,000 millones de pesos. Este es el tamaño de lo que está de por medio en esta ley de hidrocarburos. No se define, además, los límites que de la riqueza petrolera puede llevarse la iniciativa privada. No se definen los límites. Y lo primero que habría que decir entonces son dos cosas. ¿Cómo se van a definir los costos? Porque la petrolera puede decir inflar los costos y entonces llevarse el 80% en costos, minimizar las utilidades, y todavía de la minimización de la utilidad, de esa utilidad mínima se va a dividir entre la utilidad para el privado y la utilidad para el Estado. Y de la utilidad para el privado, entre más chica sea, esa es la base gravable sobre la cual va a pagar un impuesto sobre su utilidad. Y entonces las petroleras están ganando por todos lados, porque se menciona un desbalance contractual en favor de las petroleras privadas. Los contratos necesariamente deben, de acuerdo a la Constitución, beneficiar al Estado, pero en la ley de hidrocarburos no es el caso. La recuperación de costos lleva la mayor parte de los ingresos obtenidos. Esto obliga a minimizar la utilidad, y la utilidad minimizada todavía se reparte. Es decir, los privados ganan por la vía de inflar costos, de minimizar la utilidad para el Estado y de reducir la base gravable del pago del contribuyente. Esta receta es para el desastre económico de nuestro país. Y decía yo que el otro asunto es de que no se le ponen límites. Alguien dirá, sí se le ponen límites. Y es verdad, en el artículo, creo que es el 20, las iniciativas prevén que la Secretaría de Hacienda ponga un límite a la recuperación de costos en cada periodo contractual. Pero al siguiente artículo, o sea, al 21, dice que al siguiente periodo podrá recuperar lo que no recupere en el primero. O sea, que en realidad es un juego de palabras. Las petroleras pueden inflar sus costos y todo se le puede regresar en un periodo contractual o al siguiente o al siguiente. Y eso es algo gravísimo. Pero vienen varios problemas unidos a esto. En primer lugar, que son muchos problemas, pero déjenme mencionarles al menos 4. El Estado, como es una de las partes contractuales, al celebrar un contrato, el contrato no se está haciendo con Pemex, con la petrolera del Estado, como en todos los países. En Brasil no pacta el gobierno con un particular, pacta la petrolera Petrobras con el particular, con la petrolera extranjera. Pero en este caso, en la ley de hidrocarburos, se está poniendo que los contratos los firma el gobierno. Y cuando los contratos los firma el gobierno, no su petrolera, adquieren carácter de deuda soberana. La petrolera de un país
nuestra petrolera Pemex debe de ser la que firme los contratos para limitar la responsabilidad a los términos establecidos en ese contrato y no transmitir el riesgo a todo un país. Si los firma el gobierno, las petroleras abusan más porque conocen que el funcionamiento de lo que se llama fondos soberanos y acuden a los fondos soberanos, en este caso al Estado, presionan a los estados nacionales para ir más allá y utilizan argucias, miles de argucias para aumentar su ganancia, y los estados nacionales no pueden defenderse con acuerdos de sus propios tribunales, tienen que acudir porque los transnacionales acuden a tribunales internacionales que además están cooptados por las petroleras transnacionales. Otro problema es el contenido nacional, es un tema amplio, pero aquí solamente se establece que el conjunto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos contarán con un 25% del contenido nacional. Yo le preguntaría a los panistas, ¿se acuerdan que Felipe Calderón en el 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece que en 2010 el contenido nacional sería del 60% y que crecería para que cuando él se fuera, en el 2012, fuera del 75%? Ahora están poniendo que en el conjunto de las actividades solo sea del 25%. Pero esto es una trampa, porque Pemex ahorita tiene 36% de contenido nacional. Y si se pone que es el conjunto de actividades, basta con que Pemex siga poniendo el contenido nacional y no obliga a las petroleras internacionales a establecer el requisito internacional. Otro, pues son los mecanismos de solución de controversias. El artículo 21 está diciendo que las rescisiones de los contratos serán combatidas por los contratistas en otro tipo de arbitrajes, en los arbitrajes que decida el inversionista Estado, bajo el Tratado de Libre Comercio, bajo los tratados de protección de inversión, y la experiencia en este tema ha sido terriblemente negativa. Otro problema es el de la privatización de los procesos de transformación. Las iniciativas plantean la privatización de toda la industria de refinación, del transporte de refinados, la comercialización de refinados, y Pemex tendrá el mercado nacional de gasolinas. Al principio, ahora ya lo modificaron para que cuanto antes abra el mercado a las gasolinas. Tal vez nada más queden las de Codwell sobreviviendo, todas las demás se van a privatizar. Se propone la privatización de todo el procesamiento del gas, de la petroquímica. Todo esto va a tener un impacto sumamente negativo para el país. Yo quisiera... Sí. Senadora, pues pregunta, senadora Sansores. Para que usted el compañero de aquí al lado. Una pregunta a la senadora Dolores Padierna, ¿se la acepta? Sí, senadora, ¿acepta usted la pregunta de la senadora Laida Sansores? Sí, por supuesto. Por favor, senadora. Gracias, senadora Dolores. En la primera intervención que tuviste, tú hablaste de recursos prospectivos. Sí me gustaría que precisaras cómo están los recursos prospectivos aquí en México, en nuestro país. En efecto, cuando hablaba yo de la ronda cero, hablaba yo que había que hacer una diferencia entre lo que son las reservas y los recursos prospectivos, y que de recursos prospectivos a Pemex solamente le están dejando el 31%. México produce más del petróleo que necesita. México produce más del petróleo que necesita.
Y si el petróleo se canalizara a la transformación para producir refinados petrolíferos y exportáramos valor agregado petrolíferos, petroquímicos, entraría un flujo de divisas enorme para multiplicar el valor del crudo y con esa riqueza el crecimiento. Pero aquí se piensa de otro modo. Los gobiernos no están pensando en el interés nacional, sino ni del país. Pero para contestar a su pregunta, México produce 2.5 millones de barriles diarios y necesita 1.6 en sus procesos de transformación. El excedente, desde mi punto de vista, debería de inyectarse para hacer productos derivados. El problema aquí es que Estados Unidos no tiene suficiencia, produce apenas 8 o 9 millones de barriles diarios, pero necesita 21 millones de barriles diarios. Estados Unidos es dependiente de las importaciones, México no. México es soberano, tenemos soberanía energética, pero Estados Unidos no. Por eso en la ley de Estados Unidos se prohíbe exportar petróleo y aquí están obligando a exportar todo el petróleo que produzca México. Estados Unidos obliga a México a privatizar, a cubrir toda su demanda, exportar. El potencial energético de México se convirtió en un elemento de primer orden en la estrategia energética de Estados Unidos, porque tiene un déficit del 60%. Y entonces Estados Unidos comenzó a hacer, lo digo entrecomillado, senadora, recomendaciones a México, a brindar ayuda a México, a que México aumente su producción, y entonces alienta a que México aumente su producción, a pesar de que México produce más petróleo del que necesita. Pero el papel de que Estados Unidos asigna a México es el de ser exportador de crudo e importador de valor agregado. Entonces creó Estados Unidos un nuevo paradigma. Se sustenta en los recursos no convencionales, en el gas shale, en el petróleo shale. A eso le llaman revolución energética. Esta revolución energética pretende convencer al mundo. Creo que el gobierno mexicano es el único que ha comprado esta idea, porque nadie es tan tonto como para regalar sus recursos, de que los recursos fósiles petroleros tradicionales, nuestro petróleo crudo, está por agotarse y que el gas shale es inagotable, es gigantesco, y entonces su débil argumento no lo ha podido sustentar. Las cifras que ellos hablan es de 3,000 trillones de pies cúbicos de gas shale, pero solo dicho por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Los recursos no convencionales de petróleo y de gas lutitas, o de las arenas bituminosas en Canadá, o la explotación de aguas profundas en el Golfo de México, solo existen en el dicho del Departamento de Energía de Estados Unidos. Estos productos no convencionales son muy caros y su producción es más cara que su precio, por lo tanto no es rentable. Se localizan en zonas inaccesibles, están a grandes profundidades, requieren de perforación horizontal, de una tecnología que solo las transnacionales tienen, perjudican al medio ambiente, requieren de grandes cantidades de agua e inyectan productos tóxicos que devastan la flora y la fauna en las regiones. En Estados Unidos ya se rebelaron varios estados y ahora vienen por los recursos de México, por el petróleo crudo, por nuestro gas natural, por el gas grisú que está en las minas, por el gas shale, por la geotermia, por el agua, las tierras, las aguas someras. Literalmente es la venta de México. México es catalogado como una región importante para los negocios de esta industria gasera, para las transnacionales norteamericanas. ¿Y cómo está el tema del gas en México? Se lo contesto ya muy rápido, porque sí me parece muy importante decir cómo está este gas en nuestro país. Senadora. Sí. Falta.
nada más le pregunto si ya terminó su respuesta. Porque No, nada más termino de decirle, el gas shale en México, se calcula, Estados Unidos, que tenemos 681 billones de pies cúbicos de gas como potencial de recursos en México. Y aunque Pemex y la CNR dicen otras cifras, hablan entre 150 a 459 billones de pies cúbicos, que no son reservas, son producto de esto que yo hablaba al principio de la exploración superficial. Hablan de que existen 5 cuencas prospectivas donde existe un gran potencial para atraer las inversiones. La cuenca de Burgos, en 6 pozos exploratorios de gas shale, el Emergente 1, el Montanés 1, el Nómada 1, el Percutor 1, el Arbolero 1. Pozos que están declarados como no comerciales por Pemex, Exploración y Producción. Solo en el pozo Habano 1 aportó hidrocarburos líquidos, pero no es rentable, sale más caro el caldo que las albóndigas, sale más caro producir que el precio al que está. Y el pozo Anélido 1, que está en la cuenca de Misantla, produce hidrocarburos líquidos por 400 barriles diarios, dicho en el Plan Nacional de Energía, en la Estrategia Nacional de Energía. Cantidad suficiente para pensar que pudiera tener éxito comercial, pero falta ver la curva de declinación. Si no nos enseñan ese estudio, entonces es puro negocio de corto plazo. Y se requiere para poderlo extraer 220.239 miles de millones de dólares. Así que tenemos primero que ver si no sale más caro el caldo que las albóndigas. El CNR, por cierto, dicho por ellos, dice que quiere abrir 20,000 pozos. En otra, creo que ya no me quieren dar más tiempo, pero en otra oportunidad, ojalá pueda yo explicar por qué quieren abrir 20,000 pozos de este tipo con tecnología de las transnacionales, si ya en el Golfo de México están tratando de sacar. Llevamos 12 años con plataformas rentadas, se han gastado más de 14,000 millones de dólares y no han sacado un solo barril de gas shale que dicen que hay. Así que es puro negocio redondo. Senador Isidro Pedraza, quisiera formular su pregunta a la senadora Padierna. Sí, mire, yo he estado escuchando la exposición detallada de los procesos contenidos en esta reforma de hidrocarburos, esta propuesta de ley secundaria de hidrocarburos, y ha sido un anuncio muy reiterado que se le va a dar la autonomía fiscal a Pemex y que va a tener autonomía de gestión. Y yo, en lo que he estado leyendo y revisando y lo que contiene esta ley, veo que esto no se ajusta. Entonces yo quisiera preguntarle a usted si pudiera comentarnos muy rápido o a la velocidad que quiera, ¿cuál es el régimen fiscal de Pemex y cuál es el régimen fiscal que quedarían sujetas las empresas privadas que ahora van a saquear a nuestro país? Bueno, contesto brevemente si gusta. En el título 3 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece el mismo régimen fiscal depredatorio y confiscatorio que tiene hoy la Ley de Derechos, que en términos globales rebasa el 70% de la carga fiscal sobre sus utilidades. Y el transitorio número 14 de la Ley de Pemex establece que Pemex deberá pagar un dividendo de 30% de sus utilidades, lo que además de representar una sangría adicional para 70 más 30, pues le quitan el 100%. Y además se le obliga a endeudarse. El transitorio número 14 dice la ley de Pemex que se dictará en el 2015 para empezarse a aplicar en el 2016. Pero como el 2014 está en estas mismas circunstancias, donde se le quita, y le puedo dar las cifras concretas, bueno, mejor no porque me van a callar, pero de 1.330.000 se le quitan efectivamente 900
tengo la cifra exacta, se le quita el 70% de uno, ahorita no lo encuentro, pero queda endeudada la empresa con más del 10%. Y eso es cada año. Ahora bien, se elimina además toda la posibilidad de que sea una empresa competitiva. ¿Cuál empresa productiva del Estado? Si lo que le están quitando es su productividad. Las empresas privadas, senador, solo van a pagar un impuesto sobre la renta común, no un impuesto sobre la renta petrolero, que en el mundo el petróleo, por ser un bien estratégico, paga un impuesto sobre la renta petrolero, de hidrocarburo, no un ISR común, que es en este momento sería del 34%. Y el impuesto sobre la renta petrolero sería al menos del 50%, como lo es en el resto del mundo. Pagarían una regalía de entre 5 y 10%, cuando en el resto del mundo varía entre 12 y 25% sobre el barril del petróleo. En recursos no renovables, como es el petróleo crudo, oscila entre 30 y 50%. Tenemos los estudios país por país. Con estas reglas destructivas para Pemex y tan benignas para las petroleras privadas, pues se conduce indefectiblemente a que Pemex subsista solo mientras se agotan las reservas 1P y las que le deje la Secretaría de Energía. Después, allá en septiembre, nos sabremos, para que en un momento dado no pueda seguir con asignaciones y tenga que migrar a contratos, y ya no podría explotar entonces las reservas 2P y 3P. Ese es el objetivo de esta ley: atorar a Pemex para que no pueda seguir soberanamente y tenga que transitar hacia su privatización mediante la migración de asignaciones a contratos. Muchas gracias.